Antiguo Testamento, ¿verdad? Justo antes de comenzar los evangelios. Y primero quisiera comenzar, yo no sé cuántos de ustedes sean de aquellos que les afecta mucho cuando hay algún conflicto social, interpersonal. Hay algunas personas que cuando tienen alguna discusión, algún desacuerdo, particularmente con aquellos que son cercanos, pues es algo que les molesta mucho, les incomoda bastante. Hay algunas personas que cuando tienen algún problema de ese tipo, casi a donde quiera que vas, sientes que te está persiguiendo la nubecita, ¿verdad? Como que hay algo que no te deja en paz. Habrá algunos que a lo mejor ni siquiera puedan dormir tranquilamente. Yo soy un poquito así, quizá no a tanto extremo como otros, pero la verdad es que sí. Y creo que las relaciones interpersonales que me afectan más, y creo que esto sería cierto de todos, pues son particularmente de aquellas personas que son más cercanas a nosotros, ¿verdad? Los que probablemente nosotros diríamos familias. Así que las relaciones, los problemas más difíciles son entre padres e hijos, entre esposo y esposa, entre hermanos. Yo creo que esos tienden a ser muchas veces, cuando hay un problema de ese tipo, tienden a ser bastante catastróficos. En algunos sentidos, sí pueden completamente neutralizarte ocasionalmente, dependiendo del tamaño del problema. Lo que vamos a ver ahora, en el pasaje que el Señor tiene para nosotros hoy en Malaquías, tiene precisamente que ver con problemas de este tipo. Y problemas que se pueden dar de padres a hijos, de hijos a padres. Problemas que hay de esposo a esposa, de esposa a esposo. Problemas que se dan entre hermanos. Así que les invito a que abramos la palabra de Dios en el libro de Malaquías, que ya vimos justo antes del Evangelio de Mateo. Y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 16. Antes de leer, solamente un repaso. Nos acordamos de qué se trata el libro de Malaquías, nos acordamos quién es Malaquías, nos acordamos el tiempo en que Malaquías fue escrito. Si no, aquí va un breve repaso. Malaquías, algunas personas no saben si era el nombre de una persona o un oficio, porque Malaquías significa mensajero. Entonces, pero creo que la gran mayoría de las personas piensan que sí se refiere a una persona llamada Malaquías. Número uno. Número dos, con respecto a la fecha. Esto fue escrito aparentemente alrededor del tiempo de Nehemías, ¿verdad? Es decir, al haber regresado de la cautividad babilónica. Cerca del año 430, 440 antes de Cristo. Ya habían salido de Babilonia y estaban regresando. Ya había un templo que se había hecho, el cual no era comparable con el templo de Salomón, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, algunas personas habían llorado al verlo porque recordaban la gloria del primer templo y el segundo no se parecía. Pero ya había un templo en el tiempo en que Malaquías está escribiendo. Aparentemente Nehemías no estaba en ese momento, parece que se había regresado, algunos piensan, a la capital Susa del imperio medo-persa, pero aparentemente fue ese tiempo cuando fue escrito. El libro de Malaquías, recordemos, es un libro de acusaciones. ¿Somos buenos para acusar? Somos buenos para estar señalando. El libro de Malaquías es un libro lleno de acusaciones. Primero comienza el pueblo de Israel quejándose contra Dios. Capítulo 1, versículo 2. Si están ahí, vamos a verlo. Capítulo 1, versículo 2 dice así. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Así que ahí tenemos el primer problema, la primera pregunta incriminatoria. El pueblo de Israel diciéndole a Dios, ¿en qué nos amaste? No parece, no se nota. ¿Cómo podemos ver que tú nos amas? Porque no parece. Dios les contesta. Y luego Dios tiene ahora las preguntas incriminatorias contra ellos. Capítulo 1, versículo 6. Vamos a leerlo, les invito a que lo leamos juntos.
1:6 dice así: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Okay. Entonces, dice Dios, ¿cómo que en qué se nota que les he amado? Y les da razones, pero luego Dios se las voltea y les dice, la pregunta no es de ustedes a mí que yo les he quedado mal, la pregunta más bien es de mí hacia ustedes. ¿Y cómo ustedes me han quedado mal? Dice Dios. Y Dios les está diciendo en estas preguntas, si soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y entonces se desenvuelve el tema del libro de Malaquías. El libro de Malaquías entonces son preguntas de quejas del pueblo de Dios hacia Dios. Y luego Dios diciendo, yo he cumplido, son ustedes los que no han cumplido. Entonces quisiera que por favor recordáramos bien esta pregunta que acabamos de ver, donde Dios les dice, si yo soy Padre, ¿dónde está mi temor? Si soy yo Señor, ¿dónde está? Perdón, al revés. Si soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Muy bien. Entonces, teniendo esto en mente y viendo que son quejas, vamos a ahora sí leer en Malaquías capítulo 2, desde el versículo 10 hasta el versículo 16. ¿Sí? Bien, vamos a leerlo. Dice así: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dice Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Hasta ahí. Bien, vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Te pedimos en esta tarde que tú obres por medio de ella. Tú dices que tu palabra es poderosa porque todo lo que existe fue creado por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu palabra entonces renueve nuestro corazón, que nos haga ver tu voluntad, que nos haga entender tus pensamientos, que traiga aliento, que traiga convicción, que redarguya de pecado, que traiga consuelo a quien lo necesite, que traiga dirección a quien busca de tu sabiduría. Señor, que en todo tu nombre sea glorificado hoy y que al salir de la reunión salgamos gozosos, contentos por este manjar que tú nos permites disfrutar hoy, el cual también, Señor, podemos estar tan agradecidos que en nuestro país tenemos esta libertad de reunirnos para estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que esté dispuesto para tu palabra hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces el libro de Malaquías, generalmente las personas que lo dividen en base a las preguntas, porque como hemos mencionado, pues hay preguntas y cada pregunta es como, imagínense un nuevo
inciso, un nuevo número romano. Así que nos tocó comenzar con la pregunta del capítulo 2, versículo 10. Esta pregunta es una queja. ¿Es una queja del pueblo o es una queja de Dios? Pareciera como que es el pueblo que está hablando, pero en realidad esto es una queja de parte de Dios. Fíjense, vamos a verlo bien. En el versículo 10, es el pueblo aparentemente que está hablando. Yo creo que sería aquí Malaquías, que dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Estamos estudiando el libro, entonces vamos versículo por versículo. Quisiera que tomáramos un poquito de tiempo para entender esto. No tenemos todos un mismo Padre. Fíjense bien, me llama tanto la atención, pero sobremanera, que comienza con esta pregunta, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, y luego dice un por qué. ¿Saben lo que me imagino que quiere decir esto? Que había un problema donde no estaban viendo las declaraciones de las primeras preguntas. No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Si todos ellos hubieran estado conscientes, pensando, tenemos un mismo Padre, hemos sido creados por el mismo Dios. La idea es que si ellos tuvieran eso en mente, no hubiera sucedido lo otro. ¿Qué otro? Pues la otra pregunta, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro? ¿Ok? Entonces es importantísimo que veamos la relación entre las primeras dos preguntas y la tercera. Si esto es cierto, dice Malaquías, que Dios es, bueno, que tenemos un mismo Padre. Si esto es cierto, que hemos sido creados por un mismo Dios, ¿cómo puede ser posible entonces que haya este problema? Entonces vemos que la raíz de este problema está en que ellos no están considerando que tienen un mismo Padre, que fueron creados por el mismo Dios. Como que es algo que en la mente de Malaquías resulta ilógico. ¿Cómo es posible? Esto no tiene sentido. Hijos del mismo Padre, criatura del mismo Dios. No tiene sentido. Esto no debiera de ser así. No debiera de haber este problema. Ahora, esto es muy importante porque yo quisiera que viéramos entonces que la raíz del problema que vamos a analizar hoy, este problema que se menciona en la tercera pregunta, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. La raíz de este problema parece estar muy asociada con el hecho de que ellos estaban desconociendo al Padre, a su mismo Padre, estaban desconociendo que eran criaturas del mismo Dios. Ahora, esto también creo que es muy interesante que se relaciona con las preguntas que Dios les hace en el capítulo 1. Esas preguntas que les pedí que leyéramos. Cuando Dios tiene su queja, expone su primer queja en el capítulo 1, versículo 6. ¿Se dieron cuenta cuáles eran cómo Dios se compara más bien? ¿Se dan cuenta con qué se compara Dios aquí? En el capítulo 1, versículo 6. El Hijo honra al Padre, dice, y el siervo a su Señor. Dios aquí se está comparando con un Padre, comparando con un Señor. En el capítulo 2 dice, ¿cómo es posible si tenemos el mismo Padre y somos criaturas del mismo Dios? ¿Cómo es posible que haya problemas? Así que esto lo que me hace ver es que el problema del capítulo 2 es un resultado de esta queja de Dios en el capítulo 1. Si el pueblo de Dios, a veces esto nos debería afectar a todos los que tenemos problemas interpersonales.
Si el pueblo de Dios tuviera a Dios como su Padre y le dieran entonces la honra, si el pueblo de Dios tuviera al Creador como su Señor y le rindieran el temor, entonces no tendríamos el problema en el capítulo 2. Pero desde el capítulo 1 Dios les está diciendo, es que ustedes son los que han fallado y por eso tienen problemas conmigo y por eso es que he maldecido sus propias bendiciones, es lo que dice ahí en el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Así que estos problemas que ellos tenían, pues les había causado dificultad con Dios. Pero no solamente con Dios. Ahora también había causado deslealtad entre ellos. Los problemas entonces interpersonales que tenemos, cuando menos los que tenían en este momento, eran un resultado de haberse alejado de Dios, de no reconocer a Dios como su Padre y darle entonces la honra, de no reconocer a Dios como su Señor y entonces darle el temor que merece. El problema entonces inicia hacia arriba, es un problema vertical. ¿Saben ustedes que la gente muchas veces divide los 10 mandamientos en 2 secciones, ¿verdad? Creo que sí lo conocen. Esas 2 secciones son los primeros 4 y luego los otros 6. ¿Y por qué se dividen en esos 2 grupos? Porque los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y los siguientes 6 mandamientos tienen que ver en nuestra relación con el prójimo. Pero creo que la idea es que si esos 4 mandamientos del principio se cumplen, entonces los otros 6 se van a ir dando. Pero lo primero es nuestra relación con Dios. Pues lo mismo estamos viendo aquí en Malaquías. La gente ha descuidado el darle a Dios lo que se merece. Y por eso hay serios conflictos, serios problemas. Ahora vamos a ver entonces cuál es el problema. El problema ha sido un poquito enigmático. Hasta ahorita solamente vemos que hay deslealtad, dice en el versículo 10. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando? ¿Qué significa profanar? Profanar, yo tenía por aquí la definición. Tratar algo sagrado sin el debido respeto, deshonrar, hacer uso indigno de cosas respetables. Profanar. Algo sagrado, no darle el debido respeto. ¿Qué es esto que ellos estaban haciendo, que estaba profanando, que no estaban dando el respeto debido? ¿Qué es? Vamos al versículo 10 otra vez. Nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. El portarnos deslealmente, hermanos, yo no sé si ustedes lo consideran como algo tan serio. Cuando somos desleales, muchas veces lo justificamos como, bueno, sí, es que pues nadie es perfecto. Pero para Dios es profanar. Profanar un pacto. Pues tenemos que ver a qué pacto se refiere. Profanando el pacto de nuestros padres. Eso se va a ir aclarando conforme vamos leyendo. Pero aquí había un pacto que Dios había hecho con las personas. Y al ellos ser desleales, estaban ensuciando este pacto.
Para Dios, ¿ustedes creen que esto era algo serio? Pues se dice profanar. Pero es que un pacto es algo sagrado. Un pacto es algo que se tiene que respetar a toda costa. Cuando se hace un pacto, y parece que no tuviera necesidad de decirlo, pero a como está la situación en nuestra sociedad, pues anteriormente creo que la gente podía dar su palabra. Ahora parece que eso ya no se usa. Aparentemente la palabra de las personas ya no tiene peso, ya no tiene valor. Es necesario ahora poner una firma o algo porque entonces alguna de las partes no cumpla. Había un pacto, y para Dios esto es muy serio, no se debe profanar. Versículo 11, vamos a seguir leyendo para ir tratando de entender cuál es este pacto. Vamos a leerlo juntos, por favor. Versículo 11 dice así: prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Ok, prevaricar. ¿Qué significa prevaricar? Es domingo, tenemos que estar usando palabras domingueras. Prevaricar, yo sé que se ha utilizado, pero yo lo busqué. Resulta que es un término que también se utiliza en las leyes, pero yo no sabía. Aparentemente, cuando un juez prevarica, es cuando un juez no culpa, sabiendo que es culpable, no culpa al que lo merece, ¿verdad? O que al revés, que culpa al inocente sabiendo que es inocente. Eso en la ley le llaman prevaricar. Yo no sabía. Pero en el diccionario, aparte de ese sentido legal, dice actuar engañosamente, infielmente, deslealmente. Hace ratito estábamos leyendo que el pueblo de Israel se comportaba deslealmente. Entonces es la misma idea, deslealmente, traicioneramente. Todo eso es lo que dice el diccionario, la Real Academia Española. Así que prevaricó Judá. ¿Qué significa que hizo Judá? Judá entonces actuó de manera traicionera. Pero no solamente Judá, en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Abominación, otra palabra que nosotros hemos usado, pero a veces creo que no le damos toda la importancia. ¿Qué es abominación? La definición de abominación es la siguiente. Yo sé que esta la conocemos bien, pero creo que no la tomamos muy en serio. Abominación dice que produce repugnancia, aberración, algo considerado condenable o maldito por considerarlo malo o perjudicial. Entonces, abominación, algo contaminado o maldito. Pues yo quisiera imaginarme que a lo mejor ahorita tienen hambre. Yo sí tengo hambre. Desayuné bien poquito. Entonces vamos a suponer que salimos y vamos a su lugar favorito de hamburguesas. Pero no quiero decir ningún lugar en particular, ¿verdad? Pides tu hamburguesa favorita, ¿verdad? Porque resulta que era quincena, así que tienes el bolsillo lleno. Pides tu hamburguesa favorita. Esa que estás pensando ahorita y ya se te está haciendo agua la boca, esa mera. Así como te lo imaginas, del tamaño que te lo imagines, así. Y entonces pues ya te la traen después de unos momentitos de esperar que se te figuran eternos con el hambre que tienes ahorita. Y le das una mordida. ¡Ay, bien jugosita! Y sin embargo percibes un sabor un tanto extraño, ¿verdad? Dices, ¡ay, hay algo nuevo! Habrán cambiado la receta. Y entonces la abres y te encuentras medio cucaracho. Faltaba el crunch. ¿Cuál es tu reacción? Bueno, así como tú te podrías sentir o imaginar
Eso sería como decir, es que esto es una abominación. ¿Por qué? Porque es repugnante. Es algo que dirías, es que esto está contaminado, lo considero malditos. Esto es algo que yo lo tiraría, yo no diría, bueno, le quitamos tantito aquí. Yo creo que no, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, esa expresión de algo que es, podríamos quizá, no quiero trivializarlo, pero algo asqueroso, algo odiable, sí, que causa vómito, náusea, repugnante. Ok, eso es lo que quiero que consideren, o que tengan esa imagen mental cuando vemos la palabra abominación, para tratar de entender cómo es que Dios ve esto. Porque como les digo, creo que muchas veces nosotros no le damos el valor o la importancia. Al ser desleales decimos, bueno, somos humanos. Pero miren cómo lo dice Dios. Prevaricaron, dice, y esto dice que han cometido abominación. Continúa en el versículo 11, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó. Ok, otra vez la idea de profanar. ¿Recordamos qué es profanar? Profanar es tratar de una manera irreverente o irrespetuosa o indigna algo sagrado. Entonces aquí vamos descubriendo que este problema de deslealtad de alguna manera había ido a afectar hasta el mismo templo. ¿Por qué lo menciono así? Porque, hermanos, si ustedes tienen ahorita algún problema de deslealtad, a lo mejor es fácil pensar, los problemas en la casa se quedaron en la casa, particularmente ahorita problemas de la casa porque estamos hablando principalmente de padres e hijos, esposo y esposa, hermano y hermana, ¿verdad? O hermanos, entre hermanas. No se quedan en la casa, hermano. Hermana, no se quedan estos problemas en la casa. El problema de deslealtad es un problema que te llevas hasta la iglesia y profana. Es lo que dice aquí. Porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó. ¿Cómo fue que fue profanado el santuario de Jehová? Como les digo, ya había templo, ya estaba el segundo templo construido. Pero entonces, al final del versículo 11, vemos un poquito con más claridad cuál es este problema de deslealtad. Y se casó con hija de Dios extraño. Ok. Entonces ya estamos empezando a entender. Aquí hubo un problema de deslealtad. Todavía quizá podría no quedarnos claro qué tiene que ver la deslealtad. Pero uno de los problemas que vemos aquí y que está relacionado con esto es que había matrimonios que se estaban dando con personas que no eran creyentes, que no eran de la fe. Dios, ahora sí también, por cierto, esto quizá nos aclara el pacto que se había profanado. Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel. Y este pacto era que para que ellos permanecieran fieles, ellos deberían también de casarse con personas que fueran del pueblo de Dios. Creo que esto es de conocimiento general aquí entre nosotros, que una de las cosas que utilizó el enemigo de Dios para traer problemas al pueblo de Israel, para traer muerte, fue cuando Balac vio que el pueblo de Israel se acercaba y él tenía temor. Y entonces trae a Balaam y le dice, Balaam, por favor ven y maldíceme a este pueblo que está aquí. Y Balaam no podía maldecirles, porque eran el pueblo de Dios. Y entonces Dios solamente podría bendecir a su pueblo. Pero entonces Balaam le dice a Balac una clave. Y lo que sucedió, según todos hemos de recordar, espero, es que Balac entonces mandó a las chicas, ¿verdad?, a hacer uso de sus cualidades físicas para seducir, para atraer. Y de esa manera es que Dios trajo juicio al pueblo de Israel. Y una fuerte, no fue plaga, pero no sabemos exactamente, pero mucha gente murió allí.
Ahora, como si no hubieran aprendido esa lección, otra vez han caído en el mismo problema. Creo que les había comentado que parece que Nehemías no estaba allí en ese momento. Nehemías se había regresado a la capital y entonces estas personas estaban en matrimonios con personas que no eran de la fe. Así que se casaron con hija de Dios extraño. Ahora, esto no implica, y creo que no hay ninguna razón bíblica para decir que estaban idolatrando en el templo, ¿ok? No estaban trayendo los ídolos como para decir, con razón estaban profanando porque estaban trayendo sus ídolos. No, no se menciona eso. Aparentemente eso no estaba sucediendo. Pero al haber ellos escogido compartir su vida con personas que no querían servir a Dios y que servían a un Dios extraño, entonces eso estaba trayendo problemas incluso en el templo. Y estaba profanando el santuario de Jehová. Así que estos son los problemas que estamos viendo, esta queja que Dios tiene contra el pueblo de Israel. Primer queja, ¿cuál fue? Pues la que vimos en el capítulo 1, versículo 6. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y ahora esta otra pregunta o problema que nosotros vemos es que la gente estaba actuando de manera desleal y que se estaba casando con personas que eran ajenas, que son hijos de dioses extraños. ¿Qué tanto molesta esto a Dios? Mencionamos ahorita que es abominable a Dios, pero vamos a ver cómo es que Dios va a juzgar esto. Les invito a que leamos versículos del 12 al 14. Capítulo 2, del 12 al 14. Dice así: Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Pues entonces el problema parece que está bastante complicado. Pero vamos paso a paso. Versículo 12. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto. ¿Qué significa esto, hermanos? Cortar de las tiendas de Jacob. ¿Verdad? Significaría separarlo, ¿verdad?, del pueblo de Israel, pero no significaba separarlo como que, bueno, entonces vas a ser expatriado, ¿verdad? Vas a ser echado fuera. Generalmente a lo que se refiere es precisamente a eso, quitarle la vida. Una manera de separarlo. ¿Cómo ven, hermanos? Por ser desleales a un pacto. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto. Ahora, ¿quiénes eran los que estaban haciendo esto? Pues los más perversos, los que no asistían a la reunión, ¿verdad? Aquellos que se la pasaban viendo qué otras cosas hacer y no tomaban en cuenta a Dios. No son ellos, hermanos. Vean, fíjense lo que dice ahí el versículo 12. Cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto. ¿A quiénes? Al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Vámonos. Podemos entender, hermanos, por qué entonces es que el pueblo de Israel decía, ¿pero cómo yo? ¿En qué te hemos menospreciado? ¿En qué? Pues si estamos haciendo eso y te ofrecemos ofrenda. Sí, pero si ustedes recuerdan en el capítulo 1, las ofrendas que ellos daban estaban todas mal. Los enfermos, los animales dañados, los ciegos, incluso dice en el versículo 13, lo hurtado. Hasta eso era lo que ofrendaban. Pero ellos venían con una actitud de, somos nosotros muy buenos, somos muy religiosos. ¿Quiénes son entonces aquellos que estaban comportándose de manera desleal? Aparentemente,
Pues los religiosos. Ahora, probablemente los que no eran religiosos quizá también. Yo creo que esto era algo general. Pero lo que llama la atención es que no es aquellos que estaban marginados de la sociedad, eran las personas importantes. Fíjense que dice el que vela, este es el que está guardando, el que está cuidando. Típicamente uno pensaría, levitas, los que están al cuidado, mantenimiento del templo. Pero no solo el que vela, dice también al que responde. Y al que responde ahí puede significar dos cosas. El que responde cuando llamas a la puerta y abres, ¿verdad? El portero diríamos. Pero también el que responde cuando preguntas. En otras palabras, los que enseñan, los que están como autoridades. ¿Tienes alguna duda? Pues ve con fulanito, él siempre aclara las dudas. Pues sí, pero el que vela y el que responde, ambos están en estos problemas. Y también los que ofrecen, dicen que los que ofrecen. No pensemos entonces que el traer ofrenda de alguna manera nos exime, ¿verdad?, de tener una vida en devoción hacia Dios y decimos, pues es que ya cumplí, ya pagué lo que tenía, ahora sí le sigo igual. Pues eso es lo que estaban diciendo ellos, evidentemente. Y ellos se sentían tan cómodos con esa forma de actuar, que cuando Dios les dice, ¿dónde está mi honra, mi temor? Ellos dicen, ¿pero de qué hablas? ¿Verdad? Y decís, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos deshonrado nosotros? Así es como ellos reaccionaban, hermanos. Ahora, el versículo 13 y 14 nos lo aclara un poquito más. El problema dice, esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano, mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué no vas a aceptar lo que te estamos ofrendando? Lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, ¿por qué no? Pues hay otra razón. No solamente lo que le estaban ofrendando era indigno, pero también dice el versículo 14, porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ok. Entonces, había un pacto entre el hombre y su esposa. Pacto de matrimonio. Este pacto de matrimonio, Dios lo considera, ¿saben cómo? Sagrado. Sagrado. Y por eso es que dice que el comportarse deslealmente, entonces es profanar. Entonces, había un pacto sagrado. Este pacto es el pacto de matrimonio. Fíjense el valor que Dios le da entonces a este contrato. Es algo sagrado, es algo que tienes que valorar. Y que si no lo valoras, estás entonces profanando. Así que había un problema entre los hombres y las mujeres, sus esposas, la mujer de tu juventud, siendo desleales con ellas. Ok, entonces, aparentemente, hermanos, esto es lo que está sucediendo. Está un poquito rebuscado, pero aparentemente esto es lo que sucede. Llegaron a Israel, ¿verdad?, regresando de la cautividad babilónica. Ya estaban casados, o algunos estaban casando en aquel entonces. Pero luego después empezaban a echar ojitos con las de afuera. Y entonces, ustedes saben que el divorcio, según cierta escuela de pensamiento de los judíos, era algo que se podía hacer por razones mínimas. Creo que casi decían que si se le quemaba la comida era razón, a la esposa se le quemaba la comida era razón para divorciarse. Había todo tipo de razones, algunos, ¿verdad? No todos pensaban igual, pero había quienes decían, sí, pues ni modo, se le quemó en los frijoles, ¿verdad? Bueno, el arroz se quema más feito, ¿verdad? Sí. Bueno, sí. Entonces, pues lo siento, pero vamos a buscar con aquella otra que me está haciendo ojitos, la Marianita o la que, pues no sé, la Edomita o pues la que haya estado por ahí al alcance. Samaritana, seguramente había samaritanos por aquel entonces, me acuerdo de Zambalat y Tobías y por ahí, ¿verdad? Árabes.
Entonces, esto es lo que sucedía, hermanos. Tenían este pacto y lo rompían, y entonces se iban y se casaban con mujeres que eran entonces hijas de dioses extraños. Ahora, no quiero que entonces digan, pues esto entonces no aplica a mí. Yo no me estoy casando con samaritanos, ni con madianitas, ni con árabes. Quisiera pensar que todos nosotros, bueno, si estamos casados, pues que estamos, ya estando casados, pues ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Si alguno de ustedes está todavía buscando, entonces digo, no se olvida de poder hacer nada, porque ellos sí estaban haciendo algo, estaban rompiendo eso y luego se iban con otra, ¿verdad? Pero ya estando casados, pues ya entonces ya no podemos decir, pues entonces dejo a esta persona porque no es creyente, ya no nos corresponde a nosotros. Nos corresponde a nosotros tanto como sea posible continuar en la relación familiar que ya tenemos. Pero si alguno de ustedes, hay algunos jóvenes, están buscando, entonces, por favor no caigas en este error. No busques a personas que sirven a otro Dios. Porque entonces acarreas la ira de Dios para tu vida y maldición para tu familia. Y si esto no queda suficientemente claro, lo vamos a ver en los siguientes versículos. Pero esto es algo terrible, esto es algo con lo cual no debemos de jugar si verdaderamente somos salvos. Ahora, los que estamos casados, pues entonces mantener nuestra relación en toda fidelidad, en toda lealtad. Porque esto, delante de Dios, es un pacto sagrado. Así que vayamos a versículos 15 y 16. Vamos a leer estos dos, donde vamos a ver una exhortación que Dios tiene para nosotros en base a lo que se ha mencionado. Así que les invito a que lo leamos juntos. Dice así: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Que el versículo 15 comienza diciendo, ¿por qué es que hizo uno? Ahora que se refiere a que Dios hizo uno. Pues no hizo uno, de seres humanos hizo a dos. Hizo a Adán e hizo a Eva. Pero luego dice que ellos serán uno. ¿Por qué Dios hizo uno de esa manera? Dice el versículo, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Qué es que Dios estaba limitado en haber creado más? ¿Qué es que era difícil para Dios haberle puesto a Adán, Eva y Jimena y Felipa y María y Francisca? ¿Era difícil para Dios poner a Adán con 5, con 10 mujeres? ¿Era difícil para Dios? ¿Qué es que se le acabó la tierra para crear más seres humanos? ¿O es que Adán no tenía más que una sola costilla? ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? O sea, Dios podría haber hecho muchos más. ¿Por qué? ¿Por qué entonces solamente hizo a Adán y a Eva como uno solo, como una pareja? ¿Por qué? Fíjense lo que dice aquí. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Es tan difícil tener una familia en las situaciones en las que vivimos actualmente. Criarlos en los principios de Dios es tan difícil. El mundo es muy atractivo. Pero ¿y qué tal si uno de los padres no es creyente? Pues ¿cuánto más difícil es entonces? Dios dice que Él creó uno solo. La idea es un hombre, una mujer, esto va a ser una pareja, y así se quedan. Porque entonces los hijos que tengan pueden ser una descendencia para Dios. Ese es su plan, su propósito. ¿Cuán diferente de cómo lo ven los musulmanes? ¿O los mormones?
Dios quiere un hombre, una mujer solamente en el matrimonio para que haya una descendencia para Dios. En la actualidad vemos que una de las cosas que está siendo más fuertemente atacada es la familia. ¿Cómo la vemos siendo atacada? Pues la vemos siendo atacada con las leyes que tratan de aprobar el aborto, pues eso afecta a la familia. Con leyes que tratan de aprobar pues los matrimonios entre personas del mismo sexo, matrimonios igualitarios. Eso no hace una familia como Dios la describe aquí. ¿De qué otra manera se trata de destruir la familia? Pues con la ideología de género. Porque de esa forma ya las personas no pueden, entonces, obviamente, tener la familia como Dios ha mandado. Estamos viviendo tiempos donde la familia está siendo bombardeada pero con todo lo que da. Bien difícil. Si se destruye la familia, se destruye la sociedad. Es triste, pero lo vemos. Ataques a la familia las vemos, por ejemplo, resulta que me gusta ver un programa. No tengo televisión, pero lo veo ahí en el internet a veces. Es una como competencia de gastronomía, de personas por ahí que van cocinando y van evaluando sus comidas y todo, ¿verdad? Hubo una persona que cuando inició en esta carrera, ¿verdad? En esta competencia, decía, es que estoy aquí por mi familia. Una dama, una mujer. Por mis hijos, porque quiero mostrarles que pueden lograr todo lo que se proponen. A los hijos, los cuales los había abandonado, por cierto, por creo que como 2 meses o 3 meses. Pero conforme iba avanzando el programa, era interesante ver cómo iba cambiando su forma de pensar, porque luego ella decía, es que yo he sufrido tanto. Es que me tocó vivir en un carro porque no teníamos casa. Yo me lo merezco. Lo estoy haciendo por mí. Curiosamente, esta persona llegó a los finales y fue la persona que ganó. Y al final decía, lo hice por mí. Fíjense qué tan fácil se saca a una persona de la casa, abandona a sus hijos. ¿Por qué? Porque tiene sus planes para sentirse realizada. ¿Y los hijos? Pues allá. Lo logró, lo cumplió. Bien por ella. Evidentemente esa era una prioridad, más que su familia. Qué triste. Qué triste. Vemos cómo la pornografía está tan disponible a nuestras manos. ¿Cómo daña eso a la familia? ¿Cómo afecta eso a la familia? La promiscuidad, ahora anteriormente pues siempre se suponía que eran los hombres, ¿verdad? Los que generalmente eran promiscuos, pero ahora con algunas corrientes del feminismo, ahora las mujeres se jactan de poder participar en este tipo de actividades y tener diversos compañeros, ¿verdad? ¡Qué terrible! La familia se está desmoronando. La familia tiene un lugar muy especial en el corazón de Dios. Porque la familia, según lo que Dios dice aquí, era también para poder continuar con una descendencia santa. Quisiera terminar con esta idea, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros entonces, y yo sé que hay algunos que no están casados, pero cómo podemos nosotros evitar caer en este problema? ¿Cómo podemos nosotros evitar que Dios me vaya a señalar a mí y vaya a decir, es que tú estás siendo desleal? Por tanto, has cometido abominación. Fíjense que el versículo 15 y el versículo 16 repiten mucho cierta frase. Bueno, no mucho, lo repiten una vez, ¿verdad? Pero siendo versículos que están contiguos, es interesante que casi utilizan las mismas palabras. Al final del versículo 15 dice, guardaos pues, ¿en dónde? Qué raro que dice en vuestro espíritu, pues uno hubiera dicho, pues guarda
tu cuerpo de no... No, dice tu espíritu. Y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y luego en el versículo 16, donde se repite que Dios aborrece el repudio, dice al final, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Dónde está la solución? Bueno, comenzamos viendo que el problema que ellos tenían aparentemente se derivaba de no considerar que ellos eran hijos de Dios y de no considerar que habían sido criaturas de Dios y que por eso se comportaban deslealmente. En otras palabras, de no honrar a Dios como Padre y de no temer a Dios como Señor. Ahí comienza el problema, hermanos. No, el problema no comienza en que es que yo vi por acá, es que se me acercó, se me apareció la persona y yo no sabía y entonces ya perdí la concentración y ya me fui de lado y pequé. Así no es como sucede esto. Por eso Dios comienza el libro de Malaquías diciendo, primero me han deshonrado, primero han olvidado el temor hacia mí. Y entonces ya no me han glorificado y por eso tampoco me están ofrendando algo que sea digno. Me han menospreciado. Entonces, una vez que caemos en un concepto tan bajo así de Dios, pues entonces ya no lo obedecemos. Entonces ya no seguimos sus mandamientos. Y entonces también nos empezamos a comportar deslealmente contra nuestro Padre, con Dios, contra nuestros hermanos. ¿Somos creyentes? La esposa también. Cónyuge, pues también es un hermano en ese sentido espiritual, siendo hijos del mismo Padre, siendo criaturas del mismo Dios. El problema entonces aquí, hermanos, es un problema espiritual y comienza primero al habernos desligado de Dios. Y aquí dice que debemos de guardar nuestro espíritu. ¿Cómo podemos guardar nuestro espíritu? Esta es la exhortación que tenemos hoy. ¿Cómo podemos guardar nuestro espíritu? ¿Cómo puedes evitar el entonces caer en una relación con una persona equivocada? ¿Cómo puedes evitar el ser desleal con uno de tus hermanos? Con tu esposa, con tu esposo. ¿Cómo puedes evitar el hacer algo que entonces sea así una abominación delante de Dios por la forma en que te comportas con tu hermano, con tu hermana? ¿Cómo podemos guardar nuestro espíritu? Y con esto es precisamente que les decía que quisiera terminar. Primera de Juan capítulo 4. Las familias, hermanos, hermana, las familias están siendo atacadas. Es necesario que tomes fuerzas. Es necesario que cumplas con tu rol que Dios te ha dado. Que el Señor te bendiga y te utilice para continuar una descendencia para Dios. Primera de Juan capítulo 4. ¿Cómo podemos nosotros guardarnos en nuestro espíritu? Eso es lo que quisiera yo compartirles. Versículos 9 al 11 de Primera de Juan capítulo 4, 9 al 11. ¿Sí? Vamos a leerlo juntos, por favor. Dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cómo podemos entonces guardarnos en nuestro espíritu de ser desleales? Pues entonces debemos amar. Bueno, ¿y cómo le hago para amar? ¿Qué es lo contrario, hermanos, de amar a Dios? ¿Qué es lo contrario, hermanos, de amar al prójimo? ¿Qué es lo contrario? Fíjense que generalmente pensamos que es aborrecer, pero yo creo que no. Yo tengo la convicción de que lo contrario de amar a Dios es amarme a mí mismo. Cuando amo a mí mismo, entonces de una manera natural ya no estoy amando a Dios. Y en ese sentido pues podemos decir es un tipo de aborrecer quizá. Pero a lo mejor yo puedo decir, es que yo no aborrezco a Dios.
Es que yo no estoy aborreciendo a mi hermano. No, pero cuando te estás amando a ti mismo, entonces no estás amando a Dios y no estás amando a tu hermano. En otras palabras, hermanos, todos nosotros somos buenísimos para amar. Somos buenísimos. El asunto es, ¿qué es lo que estamos amando? Así que no digamos, es que yo tengo dificultad para amar. Pues, ¿y cómo te tratas? ¿Cómo me trato yo mismo? No, hombre, si nos consentimos, nos apapachamos. No somos malos para amar. Somos malos para poner ese amor y dirigirlo hacia Dios. Para poner ese amor y dirigirlo hacia los hermanos. Para eso es para lo que somos malos, para amar, ¿no? ¿Cómo puedo entonces amar a Dios? Si es algo que va en contra de mí, yo naturalmente me amo a mí mismo. Y por eso es que estas personas estaban cometiendo todos esos pecados. Por eso es que no temían a Dios. Por eso es que no honraban a Dios. Por eso es que le daban esas ofrendas de los animales hurtados o enfermos o cojos o ciegos. Por eso es que no glorificaban a Dios. Y por eso es que eran desleales. Porque ellos se amaban a ellos mismos. Y por eso no amaban a Dios. Tampoco amaban entonces al hermano. ¿Cómo puedo guardar mi espíritu? Aquí dice cómo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. ¿Cómo? ¿Cómo puedo tener ese amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿En qué consiste el amor? Pues no en que yo ame, sino en que Dios me amó. Ahora, ¿cómo puedo aplicar yo eso a mi vida? ¿Te consideras una persona que batalla para amar a Dios? ¿Te consideras una persona que batalla para amar al prójimo? ¿O es algo que se te da naturalito? ¿Cómo puedo yo entonces amar a Dios? Dice aquí el versículo 10, que el amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Si nosotros no nos damos cuenta, hermanos, de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, si nosotros no somos conscientes de cuán miserables, cuán espantosamente pecaminosos, sucios, aborrecibles somos como personas, si no te das cuenta de eso, entonces no vas a entender el amor de Dios. Y si no entiendes el amor de Dios, no puedes amarlo. Y no puedes amar a los demás. Dice la Biblia en otro lugar, al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Tú crees que batallas para amar a Dios? Yo creo que todos nosotros batallamos. ¿Tú batallas para amar al prójimo? Pues si batallamos para amar a Dios, que es perfecto, ¿cuánto más batallaremos para amar al prójimo que no es perfecto? Es difícil. Hermanos, es más difícil cuando nosotros nos creemos especiales, cuando nos creemos que somos tan buenos como el pueblo de Israel se creía. Pero yo, ¿cómo? ¿Cuándo he hecho cosas malas? ¿Cuándo te he menospreciado, Dios? Si tenemos esa mentalidad, entonces no podemos entender el amor de Dios. Y entonces tampoco podemos amar a Dios. Y entonces tampoco podemos amar al prójimo. El amor, el verdadero amor, es iniciado y es avivado por un entendimiento más profundo del amor que Dios ha tenido para nosotros. Deja entonces que el amor de Dios reflejado en Cristo, como dice aquí en el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Arrepiéntete entonces, vete a ti mismo como una persona pecaminosa, sucia delante de Él, y date cuenta de cuánto eres indigno y que aún así Dios te amó. Y vas a poder entonces amar a Dios. Y vas a poder entonces amar a tu prójimo. Y por eso es que dice el último versículo que leímos ahí, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos
unos a otros. Cuida tu espíritu. Guarda tu espíritu. Particularmente lo que tiene que ver con las relaciones familiares. De una manera especial. Guarda tu familia. Estamos sufriendo ataques como los que nunca han existido anteriormente, creo. Tan fuertes, creo. Hasta donde yo sé. Guarda tu espíritu. ¿Cómo? Guarda tu espíritu viviendo en el amor de Dios. Reconócete entonces indigno. Date cuenta de lo que mereces. Date cuenta. Y yo también tengo que ver lo que yo merezco delante de Dios. Para amar a Dios. Para entonces no ser desleales. Para honrar a Dios. Para temer a Dios. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.